Muy buenas noches a todos. Agradecemos su presencia en este conversatorio sobre la prisión preventiva a problemas sexuales. Agradecemos su puntualidad y vamos a empezar a la hora indicada. Pasamos a presentar a la mesa del día de hoy. Está presidida por el doctor Pedro Angulo Arana, presidente del Instituto de Ciencia Procesal Penal, señor Guardia, la doctora Mercedes Caballero García y el doctor Julio César Espinosa Guayena, que van a ser los panelistas del día de hoy. Van a tratar el tema, como les mencioné, prisión preventiva a problemas actuales. Y bueno, se da la palabra al doctor Pedro Angulo Arana, que les va a dar la bienvenida en nombre del Instituto de Ciencia Procesal Penal. Muy buenas noches a todos los asistentes. Buenas noches, doctor Moré, doctora Caballero, doctor Espinosa. En realidad para mí es una satisfacción estar en este evento, que es el primero bajo mi presidencia. Y bueno, yo creo que con un evento como este, donde vienen personas que realmente conocen sobre el tema de la prisión preventiva, vamos a tener muchas luces y vamos a cumplir un poco de los cometidos del Instituto de Ciencia Procesal Penal, que fue fundado hace varios años por la visión positiva del doctor Arsenio Areguardia, del doctor Florencio Mixán y otros colegas que realmente comprometieron un poco a las personas que se habían reunido bajo el instituto a hacer una labor que, bien vistas las cosas, le correspondería al Estado. Nosotros sabemos que el Estado debería ser el primer preocupado porque el nuevo Código Procesal Penal camine, pero vemos que hay muchas instituciones que más bien están comprometidas en esta tarea, y creo que la principal es el INCIP. Los eventos que se desarrollan, algunos inclusive en convenio con algunas instituciones del Estado, o porque el INCIP ha podido ganar, ¿no?, algunas licitaciones, y en ese sentido se está desarrollando toda una labor a nivel nacional importante en relación al nuevo Código Procesal Penal y todos los problemas que se están generando y que ya sabíamos que se iban a dar, porque estamos adoptando un modelo que ingresa dentro de una tradición de un sistema muy diferente al que ha funcionado largos años en el Perú. Creo que hoy día ustedes van a tener unas posiciones de polendas que nos van a enseñar mucho, y yo realmente estoy muy satisfecho de estar en esta mesa y compartir el honor de estar con quienes hoy día van a exponer. Simplemente para darles la bienvenida y para que empiece entonces el evento. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del doctor Pedro Angulo Arana, presidente del Instituto de Ciencia Procesal Penal, y cedemos la palabra al doctor Arsenio Areguardia, que nos va a hacer la presentación del tema prisión preventiva a problemas actuales. Recibimos un fuerte aplauso. Muy buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, felicito al Instituto por esta iniciativa de reunirnos para conversar académicamente sobre una institución tan importante como es la prisión preventiva. Aprovecho también la oportunidad para expresar mi deseo que el Instituto, con gente más joven, acreciente la participación del Instituto en aclarar, discutir, debatir los diferentes temas procesales penales y penales para una mejor justicia penal. El encargo que tengo que desarrollar en 15 minutos se refiere a la prisión preventiva, que es un tema sumamente actual y debatido en virtud de que es motivo de mucha presión mediática, política, y que trata de condicionar a los operadores de justicia a que apliquen la prisión preventiva
de manera un tanto indiscriminada, lo cual sería contrario a un gran principio de medidas de prisión preventiva, que es la excepcionalidad de la detención. Entonces, creo que estamos ante el peligro de casi permanente, pero sí mucho más agudo en estos últimos tiempos, de la desnaturalización de la prisión preventiva, lo cual sería funesto no solamente para una adecuada conceptualización de la finalidad del proceso, sino también sería muy negativo para la reforma procesal penal. Desafortunadamente, nuestros operadores de justicia, policías, fiscales y jueces son duramente presionados por estos poderes externos para dictar prisiones preventivas. Y cuando cumplen con la ley o emiten resoluciones que debemos discutir, es verdad, pero respetar, debatir democrática y respetuosamente, a menudo los jueces son abandonados a su suerte sin el apoyo institucional que requieren jueces, fiscales y policías. Por eso saludo la concurrencia de la doctora Mercedes Caballero, porque sí, efectivamente, cuando nuestros jueces se reúnen con nosotros, podemos conversar, y es una manera de entenderlos y estimularlos en su difícil trabajo. Lo que ocurre es que en materia constitucional, en materia de convenios internacionales, ya no hay ningún debate sobre la base constitucional sobre la que debe descansar la prisión preventiva, especialmente en materia de la formulación normativa y su aplicación. Es realmente sorprendente que, estando tan clara la base constitucional de la legitimidad de la prisión preventiva, en la realidad cotidiana de nuestro país estemos discutiendo algunos aspectos que ya han sido superados en la Constitución, en los convenios y en los tratados internacionales, en la doctrina nacional y extranjera. Este es un auditorio sumamente calificado. No me voy a detener a conceptualizar instituciones que ustedes la conocen perfectamente. Y muchos de ustedes la conocen perfectamente, porque además, a diferencia de nosotros, tiene la responsabilidad cotidiana de aplicarla. Pero sí recordar que en materia constitucional, ¿no es cierto?, hay algunos principios y garantías que son indiscutibles y que hemos acogido en el Perú y que forman parte de la legislación nacional. El principio de presunción de inocencia, en este caso, la regla de que la libertad en el proceso es la regla y la detención es la excepción, no al revés, como se pretende en algunos medios desinformados. El principio de jurisdiccionalidad, el principio de legalidad, el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad. Nadie ya discute estos temas, nadie discute, digamos, el consenso es absolutamente unánime. Como son unánimes, los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, es decir, los presupuestos del artículo 268, dentro de los cuales, por razones de tiempo, quiero incidir fundamentalmente en los elementos de convicción grave, en los fundados y graves elementos de convicción. Y por otro lado, que es lo que establece el Código, y por otro lado, la gravedad de la pena como único criterio para determinar el peligro de fuga. Entonces,
¿Qué debemos entender por fundados y graves elementos de convicción? Debemos entender que es una manifestación de la regla constitucional de la excepción como supuesto de la prisión preventiva, que el legislador ha establecido en una legislación ordinaria una opción político-criminal de exigir un estándar elevado para la prisión preventiva, en armonía con todos esos principios que la doctrina y la Constitución establecen en materia de prisión preventiva. Entonces, el estándar de prueba está directamente relacionado con la mayor o menor aplicación de la prisión. ¿Qué debe entenderse entonces por graves elementos, fundados y graves elementos? En la doctrina nacional casi hay unanimidad con un pequeño matiz. Gonzalo del Río sostiene en su libro que la norma en realidad no existe un grado de certeza o conocimiento acerca de la realización del delito, porque él considera que no existe una definición. Sin embargo, dice, sino únicamente se verifique un predominio de las razones que pueden justificar la imposición. Aún él, Gonzalo, dice que debe haber un predominio de las razones que pueden justificar. César Nakazaki, más terminante, dice que la prueba suficiente permita alcanzar la probabilidad calificada de que la persona de quien se trata sea condenada. Por otro lado, César San Martín expresa que los fundados y graves elementos de convicción se refieren a la existencia de indicios probatorios fehacientes que persuadan de la directa responsabilidad del encausado. Y la resolución administrativa de la Corte Suprema 325/2011 también dice que al respecto es necesario contar con datos y graves suficientes indicios procedimentales lícitos. De manera que creo que si esto está así, es indiscutible cuál es la opción constitucional. Por eso sorprende que, estando tan claro, digamos, haya una contradicción entre lo que establecen las normas y lo que se exige por los medios y algunos sectores políticos del Estado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la gravedad de la pena como único criterio para determinar el peligro de fuga. La gravedad de la pena puede ser tomado como único criterio para determinar el peligro de fuga. Esa es la pregunta. Sobre esto existe una primera postura, que la gravedad de la pena como único criterio para decretar la prisión preventiva se sustenta primero en la práctica, ¿no? En el Perú tenemos algunas oraciones comunes, siempre ha sido así. Entonces siempre ha sido así que la gravedad de la pena ha sido un elemento o único elemento que justifique la prisión preventiva. ¿Cuál es la justificación de aquello? El artículo 269, que establece lo siguiente: para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta, entre otros, la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Aun cuando el legislador expresa, entre otros, la gravedad de la pena, ya sabemos cuáles son los otros. La resolución administrativa 325/2011 establece, comillas, en la fase inicial del proceso, la necesidad de atender a los fines de la prisión preventiva y los escasos datos en que en esos primeros momentos podrían disponerse pueden justificar que dicha medida coercitiva se acuerde apreciando únicamente el tipo de delito y la gravedad de la pena, que conlleve pues de tales elementos puede corregirse los riesgos de fuga o de entorpecimiento. Entonces, la Corte Suprema en esta directiva establece que si en un momento inicial no hay suficientes elementos, podría, ¿no es cierto?, podría incondicional el juez disponer de una prisión preventiva. Naturalmente, si un juez aplica esta norma, estaría cumpliendo o se estaría fundamentando, digamos, en la resolución administrativa de la Corte Suprema, ¿cierto? ¿No? Y además, en algunos casos que se han analizado, no solamente es que el juez, digamos, analiza que hay suficientes elementos,
y que además la gravedad en ese momento inicial justificaría la prisión preventiva, sino que pueden haber elementos concomitantes, como por ejemplo la amenaza que desde el penal pudieran los procesados estar utilizando para entorpecer la actividad probatoria. Entonces, eso lo podemos discutir. Sin embargo, en el plano estrictamente académico, que es el plano más sencillo que tenemos, a diferencia de ustedes, que son fiscales, jueces, realmente que aplican y en algunos casos son víctimas de toda una estructura en que existe presión y falta de apoyo institucional para su determinación. Pero en el plano estrictamente académico, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional ya expresó en el caso Amadeo Domínguez Tello, comillas, la imposición del mandato de detención o su mantenimiento sustentados únicamente en la gravedad de la pena a imponerse resulta inconstitucional, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado, comillas, debido a que ambos argumentos, seriedad de la infracción y la severidad de las penas, se inspiran en criterios de retribución penal, su utilización para justificar una prolongación de la prisión preventiva a la condena resulta inconstitucional. Produce una afectación de los convenios internacionales. De otro lado, creemos que efectivamente esto también está claro desde el punto de vista académico, que es el Tribunal Constitucional y la Comisión de Derechos Humanos, aun cuando no es la Corte. Esta es la situación, estos son los problemas. Pero creo que tanto los operadores de justicia como los abogados, los estudiantes, los académicos, no debemos quedarnos en el análisis, en el diagnóstico de nuestras desgracias, sino procurar dar iniciativas, algunas ideas, ¿no es cierto? Y por eso, para finalizar dentro del plazo previsto, quiero decir más o menos qué es lo que sugerimos. En primer lugar, creo que debemos hacer entender a los ciudadanos, especialmente a los operadores del sistema político, en su caso del sistema judicial, de los medios, que la finalidad del proceso penal no se concentra en la prisión preventiva. Yo creo que nuestra sociedad, nuestros niveles de decisión, nuestros niveles de opinión pública, deben saber que un buen sistema penal es aquel que se preocupa de una buena investigación, con todos los recursos y con el respeto por el debido proceso. Se caracteriza porque empleemos en la investigación del delito todo lo que la ciencia ha producido, que apoyemos, digamos, a nuestros operadores, jueces, fiscales, para que cumplan ese cometido. ¿Para qué? Para la prisión preventiva, de manera secundaria o terciaria, sino para hacer una investigación eficiente. La sociedad no debe preguntarse cuántos presos tenemos, sino cuántas investigaciones acertadas hemos realizado. Porque ya tenemos experiencia. Ya tenemos experiencia en el pasado, que se presentó el número de 1.500 presos, como si fuera esa muestra de eficacia. No hemos hecho el análisis. ¿En qué terminaron esos procesos? ¿En absoluciones? ¿En prescripciones? ¿En qué terminaron? Porque la eficacia de ese esfuerzo no está en el número de personas que se encarcelaron, sino en el número de aciertos que tuvo el sistema penal. Pero creo que todavía eso no se ha sistematizado. Sabemos de muchas restricciones, sabemos de muchos casos sumamente aflictivos, y creo que sí, nuestra sociedad debe entender que su esfuerzo debe estar en una investigación moderna, con todos los recursos y con respeto a sus jueces, fiscales, operadores, y también a los abogados, porque de un tiempo a esta parte, en los últimos lustros, existe una falta de respeto para los jueces, para los fiscales, para los abogados. Creo que eso no tiene que ser. Y además, un fuerte apoyo institucional, que a veces contrasta con la forma ligera en que nuestras autoridades
digamos, a raíz de resoluciones que no están de acuerdo o que no están de acuerdo con los políticos o los medios, sacrifican a sus fuerzas. Segundo, por tanto, debería haber también, debe dejarse de lado esa centralización del interés en la prisión preventiva. Si las medidas cautelares y la coerción real tienen un elenco bastante grande de medidas alternativas a la prisión preventiva, ¿por qué no se aplican las otras? Que no implican un internamiento, hasta implicarían un ahorro para el Estado. Entonces, es prisión preventiva, está preso. Eso es una manifestación de una cultura del conflicto, en que nuestra sociedad es educada y así siempre ha sido, que la respuesta es la venganza. Y creo que corresponde a nosotros tratar de corregir eso y hacer entender que al mismo tiempo que buscar la verdadera razón para el proceso, es también, digamos, utilizar los otros mecanismos que la ciencia procesal penal ha diseñado. Y finalmente, creo que también tenemos que reflexionar sobre el rol que les corresponde a los académicos, a las universidades, a las facultades de Derecho, a los institutos. Tiene que haber una alianza académica y judicial, fiscal, policial, para enfrentar los problemas juntos, sin esas diferencias y desconfianzas que existen actualmente. Las universidades están sumamente preocupadas por su autonomía y por otros aspectos bien importantes. Pero creo que no hemos cumplido el rol fundamental de la universidad, que es un análisis y una reflexión crítica sobre aspectos como estos, que tienen relación con los valores que tienen que cultivar la ciudadanía. En el proceso penal se compromete la libertad, la propiedad, la inviolabilidad del domicilio, la comunicación privada, etc. Y además, ustedes saben que un proceso penal deficiente tiene una gran incidencia en el desarrollo económico y social de un pueblo. De manera que creo que hacemos una invocación a nuestros académicos que efectivamente asuman su rol, que no es ajeno a las preocupaciones que debe tener la universidad. Se me ha retenido el tiempo, les agradezco mucho y estoy a disposición. Agradecemos al doctor Osorio por su intervención. Siguiendo con el programa, le toca el turno a la doctora Mercedes Caballero García, ¿no?, que va a tratar desde el punto de vista operador, la doctora es jueza, los problemas actuales de la prisión preventiva y su punto de vista. Buenas tardes. Buenas tardes con todos ustedes. Agradezco sobre todo al Instituto de Ciencia Procesal Penal por haberme invitado un poco a debatir un tema que está hoy muy de moda, que es la prisión preventiva. Yo le he situado la prisión preventiva en tres aspectos importantes, dado la experiencia que tengo sobre todo hoy en lo que es criminalidad organizada. Que vendría a ser la primera de ellas, que vendría a ser las audiencias. Cuando entró en vigencia la ley 30.076, y dispuso la entrada en vigencia de algunos artículos del Código Procesal Penal, uno de los grandes problemas que se tuvo, sobre todo en los fiscales en la ciudad de Lima, era el que no entendían la necesidad de que cualquier requerimiento debía ser resuelto en audiencia. Cuando la suscrita vino de la Corte de Huaura, de donde soy titular, ya en la aplicación del Código Procesal Penal en más de 8 años, y entré a un juzgado que veía básicamente procesos con el Código del 1940, no entendía yo cómo es que no se podía, dice que se aplicara la norma del Código del 40, convocar a audiencia. En la Sala Penal Nacional estaban también 2 jueces más, uno de ellos que venía de Trujillo. Nos reunimos y dijimos, vamos a empezar, pese a que era el Código del 40, cuando la Fiscalía formalizaba su investigación, íbamos a convocar a una audiencia para determinar la medida coercitiva. Eso en la Fiscalía, en algunos fiscales determinó problemas porque no querían, cada vez que nos citábamos a una audiencia, concurrir.
Tal es así que el doctor Alcides Chinchay me llamó y me dijo, ¿qué están haciendo ustedes en la Sala Nacional? Y le dijimos que era importante para nosotros convocar a una audiencia y tomar la decisión. Y él había entendido que algunos fiscales le habían señalado que nosotros le habíamos puesto como apercibimiento que si no venían se iba a disponer comparecencia simple. Y le señalábamos que como en el Código del 40 no habíamos dispuesto eso. Así casi todos los fiscales venían a la audiencia para resolver el mandato de detención bajo el Código del 40. Y cuando entró en vigencia la ley 30.076, que entraba en vigencia precisamente para el Código del 40, lo que es la prisión preventiva, ¿qué nos dijeron los fiscales de criminalidad organizada? Doctora, gracias a usted no nos afecta en nada la ley, porque ya usted nos estaba acostumbrando a hacer entrar y entender que todo se resolvía en audiencia. ¿Cuál es el primer problema que se presenta en lo que es la prisión preventiva? El primer problema que tenemos es que bajo los parámetros del Código Procesal Penal, un requerimiento formulado por el Ministerio Público de prisión preventiva debe ser resuelto en una audiencia, bajo los parámetros de los principios de oralidad, de contradicción. ¿Esto qué significa? Que la Fiscalía, al formular su requerimiento de prisión preventiva, debe básicamente establecer los hechos, los elementos de convicción, la prognosis de pena y el peligro de fuga y de obstaculización. Ese análisis que hace en la audiencia va a ser motivo de contradicción por la contraparte, y es lo que se debate en la audiencia lo que el juez va a emitir la resolución. No podría el juez, para emitir una decisión, considerar cuestiones extraprocesos o algo que de repente la Fiscalía olvidó o no se hizo. Es el debate el que yo soy una convencida que es el debate el que permite tomar la decisión y que el juez dicte inmediatamente después de haber emitido la resolución. Cuando empezamos a capacitar con el nuevo código, algunos jueces me decían que era imposible, luego de la audiencia, con más de 4 imputados, yo vine a capacitar en esa época anticorrupción, y un juez me dijo, no, pues doctora, en Guábara ustedes tienen 4 o 5 imputados, acá tenemos un montón, y es imposible que terminada la audiencia de prisión preventiva, ustedes resuelven inmediatamente. La práctica me ha permitido probar que eso es incierto. Yo he tenido 25 hasta 30 imputados y he resuelto en audiencia si concedo o no la prisión preventiva. Eso es lo importante, hay que entender que ese es el modelo y eso es lo que a veces no entendemos los operadores. Ese es el primer problema que lo encontramos. Y ello me permite determinar esto. En el caso de Benedicto Jiménez, que ya vamos a hablar sobre elementos de comisión, de ese caso que tanto me cuestionaron, en la audiencia respectiva se debatió y yo hice ver en la audiencia que los 15 elementos de comisión que ofreció la Fiscalía no constituían los fundados y graves elementos de comisión. Uno de ellos, por ejemplo, cuando la Fiscalía me señalaba y me hablaba de una relación de publicaciones del juez justo, pero no me ofreció ninguna revista. Como esto fue apelado, la sala hizo la audiencia de prisión preventiva y en la audiencia de prisión preventiva también un juez superior le advirtió a la Fiscalía Superior que no había ofrecido. ¿Qué le dijo el fiscal superior? Te lo puedo presentar mañana, preséntelo. Y la Sala Penal de Apelaciones revocó mi decisión, no del debate que se hizo en segunda instancia, sino del escrito presentado al día siguiente por el fiscal superior, donde adjuntó algo de 10 revistas del juez justo. ¿Ello viola el debido proceso? La justicia considera que sí. Tenemos 2 habeas corpus del caso ICA, donde jueces de segunda instancia valoraron para revocar una decisión, pero que no había sido materia del debate. ¿Afectó el derecho de defensa? Considero que sí, porque si en segunda instancia no fue materia de debate esos nuevos elementos, ¿cómo es que la sala revoca? Y esto yo lo entiendo que es por la cuestión mediática, ¿no? Se asustaron ante todo lo que me dijeron a mí y revocaron, y para mí indebidamente. Eso lo digo porque en el caso de Gregorio Santos, que también yo dicté prisión preventiva, subió a pedir una apelación, y en ese acto, en la misma audiencia, el fiscal superior pretendió introducir un nuevo elemento de comisión que venía a ser unos vouchers originales que había dado un colaborador de dinero que había recibido directamente Gregorio Santos. ¿Quién le dijo en esa oportunidad a la sala? Que no se podía admitir eso porque violaría el debido proceso y el derecho de defensa. Pero viene la pregunta, ¿cómo en Gregorio Santos no lo valoraron eso, que fue presentado en la audiencia, y cómo en el caso de Benedicto Jiménez sí valoraron lo que fue presentado después de la audiencia? Entonces, el primer problema es que hay que entender que un juez va a resolver solo lo que ocurre del debate contradictorio. Eso es lo interesante, es el primer problema que yo he encontrado. El segundo problema es referente a que se cumplen los presupuestos que señala el 268 del Código Procesal Penal.
Y para entrar a valorar esos elementos, primero tenemos que ver la imputación que formula el Ministerio Público. Sobre la imputación que formula el Ministerio Público, uno va a determinar si se da o no el primer presupuesto, que vendría a ser los fundados y graves elementos de convicción. Le comentaba el doctor que en el caso justo de Orellana, que está Benedicto Jiménez, ayer la Fiscalía me ha retirado el pedido de prisión preventiva de 14 imputados que están seriamente comprometidos en este hecho, porque al momento de hacer sus alegatos, la Fiscalía no había precisado qué hechos del imputado. Los abogados cuestionaron eso, la Fiscalía advirtió y dijo, doctora, retiro mi prisión preventiva. Por el momento, porque la iba a reformular. Es decir, la primera vez que ocurre esto, pero la Fiscalía advirtió un caso tan grave que no habías precisado cuáles eran los hechos. ¿Cómo podíamos entrar a analizar el primer presupuesto si yo no sé qué hechos se me imputan? Decían los abogados. Eso es importante. Entonces, lo importante es entender que previamente la Fiscalía debe precisar sobre los hechos. Sobre esos hechos, determinar el primer presupuesto, esto es, si se dan fundados y graves elementos de convicción. El día de ayer, en ese caso de Yana que les decía, había una persona que le imputaba el delito de lavado de activos. ¿Cuál era el hecho solamente? Que esta persona había sido la ex esposa de uno de los líderes de la organización y que ella recibía mensualmente $2.000 depositados en un banco determinado. El colaborador eficaz dice, sí, todos los meses yo depositaba $2.000 para esta persona porque era la pensión de alimentos. Y la Fiscalía le imputaba lavado de activos. Yo le preguntaba al fiscal, doctor, lavado de activos a quien recibe una pensión de alimentos. ¿Qué me decía el fiscal, doctora? Así vino de chimbote y yo asumo el pasivo. ¿Qué hice? Al final le di comparecencia simple. Un hecho, ¿cómo puede ser que le impute lavado? Cuando el propio colaborador, su principal órgano de prueba, dice que iba a depositarle la pensión de alimentos y los $2.000 eran un dinero que se depositaba mensual. Entonces, por eso es importante determinar previamente los hechos. Cuando pasamos a analizar el primer presupuesto, es los fundados y graves elementos de comisión, ¿qué es lo que el doctor Orenguard ha dicho algo interesante en toda la doctrina que encontramos? ¿Qué es lo que teníamos que trabajar en principio? No se trabaja con certeza, sino con probabilidad. Es decir, los primeros indicios, los primeros recaudos, tienen que ser fundados y graves que a mí me permitan determinar que yo le voy a disponer de prisión preventiva. Y algo que se hace académicamente también, y se incurre en error muchas veces, la defensa cuando dice, la Fiscalía no me ha ofrecido ningún medio de prueba. Y aquellos que estamos en la parte académica debemos entender que en la etapa de investigación preparatoria no se trabaja con prueba, sino con elementos de convicción. Y entonces, eso es importante y eso hay que entenderlo, que es diferente al medio de prueba, a la prueba que se actúa en juicio oral. Ese es otro cambio que hay que hacer entender a los abogados y no lo entienden a veces. Incluso pretenden valorar declaraciones de testigos, invocan acuerdos plenarios en las contradicciones que se han producido cuando estamos solo trabajando con los primeros indicios. Entonces, la norma que nos dice que se den fundados y graves elementos de convicción que me permitan que vincularla a esta persona con los hechos materia de investigación. Debo yo, de los elementos de convicción ofrecidos por la Fiscalía, efectuar un análisis previo al contradictorio por los abogados y determinar si efectivamente se dieron los fundados y graves elementos de convicción. En el caso de Gregorio Santos, yo siempre lo he dicho en muchas de las relaciones en Guaura, que cuando el imputado va a la audiencia de prisión preventiva, el peligro de fuga de alguna manera se desvirtúa, porque está presente en la audiencia. Pero en el caso de Gregorio Santos, ¿se daban fundados y graves elementos de convicción? Sí. Es más, a él se le imputa delitos de corrupción de funcionario y en la propia audiencia de prisión preventiva se ofrecieron videos donde se acreditaban los actos de corrupción de sus funcionarios. Se ve a funcionarios públicos recibiendo, contando el dinero. Uno de ellos le decía al otro, contaba el dinero y le decía, esto que me das no me alcanza para pagar mi préstamo, es muy poco. Era aproximadamente 150.000 soles. Otro de los funcionarios también se lo filmó, señalando que efectivamente él estaba recibiendo el dinero y le decía, esto es poco, necesito más. O sea, eran varios videos que acreditaban ese hecho grave para el pueblo. Los abogados trataron de cuestionar esos videos porque decían que esos videos habían sido manipulados. Pero en este caso, la Fiscalía Anticorrupción, que para mí es una de las fiscalías que trabaja muy bien los casos, había hecho una pericia y había determinado los peritos que esos audios no habían sido manipulados. Pero al momento de que el abogado cuestionaba, yo le decía, doctor, ok, puede ser que no sea su voz, pero
ahí yo lo veo a esta persona que está acá sentado recibiendo dinero. Cortemos el audio, él está recibiendo dinero. ¿Qué me puede decir de eso? Sobre eso no sé, doctora. Entonces, miren, por eso yo siempre considero, lo importante de este modelo es la audiencia. En la audiencia uno ve elemento, yo hago así mis audiencias, elemento por elemento que ofrece la Fiscalía y analizo si efectivamente se dan los fundados y graves elementos de comisión. Entonces, el análisis que uno puede hacer es la audiencia la que te permite determinar si efectivamente ha habido fundados y graves elementos de comisión. ¿Por qué es que en el caso de Benedicto Jiménez, pese a que era un caso grave, yo consideraba que no había fundados y graves elementos de convicción? Porque yo les decía, la Fiscalía me habló de que habían revistas donde Benedicto Jiménez amenazaba a la procuradora, a varias personas, pero la Fiscalía, ¿qué me ofreció? Solo un escrito señalando todo, las revistas, pero ni una revista me lo ofreció. Él estaba en lavado de activos, y en lavado de activos un elemento de comisión fuerte es, por ejemplo, el reporte de la unidad financiera. Entonces, ahí habla de señales de alerta y sospecha. No había nada, que sí lo había para Orellana, por el cual dicté prisión preventiva. Solamente tenía como, digamos, algún indicio, los escritos presentados, uno por este congresista que era García Belaunde, un escrito presentado por la procuradora Julia Mela Príncipe, y el resto eran oficios donde de la Fiscalía pedía reportes, oficios de la Fiscalía requerimientos que decía que había abierto investigación, y todavía más. Yo lo miré y dije, un hecho tan grave, yo ¿cómo voy a disponer prisión preventiva contra una persona que no se da este primer presupuesto que es fundados y graves elementos de comisión? Pero ya los problemas no se presentaron en este caso. Yo ya he tenido otro problema anterior, en un caso de los Puebleritos, no sé si lo puedes pasar por favor. Doctora, una consulta. Sí, dígame. Antes de que usted resolviera en el caso Jiménez, él ya estaba con detención preliminar, ¿verdad? Estaba en detención preliminar, dispuesto por otro juez. No, ¿Usted? otro juez, no, otro juez. ¿Otro juez había ordenado? El juez del tercer juzgado penal nacional, que era el doctor Tejada. ¿Pero por qué delito? Por los mismos delitos. Lo que pasa es que porque cuando se dicta detención preliminar, por lo menos debe haber mínima prueba o elementos iniciales. Claro, eso fue apelado, incluso aún la sala no lo resuelve, pero yo solo vi la parte. Lo que pasa es que no encontraba lógica si es que se había dictado una detención preliminar. ¿Cómo es que en la prisión preventiva no se valoraron los mismos elementos iniciales que sirvieron para dictar una detención preliminar? Dos cosas le digo. La primera es que justo la detención preliminar se dictó con las normas del Código del 40. Justo el día en que se vencía, entró en vigencia la ley 30.077. Entonces, la prisión preventiva me tocó hacer la misma, por eso. Porque lo correcto hubiera sido que él haga la prisión preventiva, pero como entró en vigencia la ley, ya pasó al juzgado de investigación preparatoria y me correspondía a mí. ¿Eso qué le permitiría a usted o a mí concluir? Que en el Código del 40 muchas veces hay requerimientos que se hacen y no se analizan como corresponde. Y mire, tan es cierto lo que yo le digo, que el día de ayer la Fiscalía ha retirado de 14 a quienes ese juez le había dispuesto detención preliminar. Porque la misma Fiscalía advirtió en la audiencia que no habían hechos. Entonces, ¿cómo el juez dispuso de detención preliminar? Bueno, habría que preguntarle al juez, ¿no? Pero los parámetros del Código Procesal Penal son rigurosos en ese sentido, ¿no? Y hay que analizar eso. Y es lo importante de hacer audiencia para eso. Pásalo, por favor. El primer caso que hemos visto, pásalo, por favor. Hay uno, creo que lo puse al último. No, es uno de los primeros. No sé si está ahí. No está. Pero bueno, miren. Ahora te lo voy a decir. El primer caso que yo vi, bajo los parámetros del Código Procesal Penal, fue el caso de los Pioneritos, donde la Fiscalía me puso a disposición a 16 procesados, todos que venían del BRAE por actos de colaboración con el terrorismo. Se hizo la audiencia de prisión preventiva y se empezó a analizar el primer presupuesto, es los fundados y graves elementos de comisión. ¿Qué tenía la Fiscalía como elemento de comisión? Solo la declaración de 2 colaboradores eficaces. 2 de ellos contradichos en la misma audiencia, porque en la misma audiencia un colaborador señalaba, que Juan Pérez, le pongo el nombre, había señalado que esta persona había colaborado con actos del terrorismo, había dado 2 víveres, había dado armas en tal fecha. El abogado en la audiencia aquí presente señala
que esa época en que señala el colaborador eficaz, mi patrocinado tenía 16 años y estaba estudiando en Ayacucho y ocupó el primer puesto. Señora fiscal, ¿qué tiene que decir? Lo voy a analizar, dijo la fiscal. Esa declaración de ese colaborador en la propia audiencia fue contradicha por el abogado. Otro colaborador, porque son dos colaboradores, otro colaborador señalaba que esa persona había colaborado dando computadoras, impresoras. Sin embargo, ese colaborador que le señalaba a la fiscalía, al momento de hacer el reconocimiento había reconocido a otra persona. ¿Qué dispuse yo al término de la audiencia para los 16 investigados? Comparecencia con reglas de conducta. Y la fiscalía, para uno de ellos, me pedía comparecencia simple bajo los mismos presupuestos. O sea, había los mismos fundados, según la fiscalía, los mismos fundados y graves elementos de comisión, pero para uno me pedía comparecencia simple porque era un ingeniero. Al otro día de haber dado yo comparecencia con reglas de conducta, igual salió el ministro a decir, ¿cómo es posible que la juez le haya dado un hecho grave? Había escuchas, había óbices, y lo único que había era la creación de dos colaboradores eficaces. La UMA me abrió investigación, es la primera vez que salí en todos los medios de comunicación, y la UMA me abrió investigación en 250 páginas porque ha transcrito todo el CD de la audiencia de 8 horas, me ha absuelto de los cargos señalando que efectivamente no había fundados y graves elementos de convicción y que la misma fiscalía se había contradicho si para 15 bajo los mismos presupuestos pide prisión preventiva y para uno bajo el mismo presupuesto pide comparecencia o reglas de conducta que yo lo había señalado. Eso no sale en la prensa, pero en la prensa ya me habían, ya salía yo como la mala de la película y la OMA me absuelto. Pero en dos instancias me ha absuelto. Ha apelado a la sociedad civil. ¿Y qué es lo que dice la sociedad civil para apelar? Que yo como juez no he visto la trascendencia de mi resolución para la sociedad. Y ahí viene lo que un juez no trabaja para la sociedad. Un juez trabaja para el proceso, para lo que le dan en una audiencia y sobre ella decide. Porque si yo trabajara para la sociedad, y ustedes ven los medios de comunicación que a muchos de ellos ya los condenan, ¿para qué hago audiencia entonces? Esa persona no se respetarían los principios que señala la norma. Entonces, eso es lo importante. Un juez debe trabajar en una audiencia, primero analizando el primer presupuesto, es fundados y graves elementos de comisión, que lo vinculan con el hecho materia de investigación. Si para un juez encuentra que hay esos fundados y graves elementos de comisión, recién empieza a analizar el segundo y tercer elemento. Pero en el caso de Gregorio, en el caso de Benedito Jiménez y en el caso que les señalé de estos 16 colaboradores con el terrorismo, a quien yo di libertad, no entré a analizar ni el segundo ni el tercer presupuesto, porque dije, si no paso el primer presupuesto, no puedo entrar a analizar el segundo ni el tercer presupuesto. Y eso ocurrió en el caso de Benedito Jiménez, porque yo no entré a analizar ni peligro de fuga, porque para mí no se daba el primer presupuesto. ¿Quién me hizo una pregunta, recuerdo, congresista, que hacía Belaúnde, y me dijo, pero en otros procesos se ha fugado, se ha escondido. Sí, pues, pero para mí, si no pasa el primer presupuesto, no puedo entrar a analizar el tercer presupuesto, que vendría a ser peligro de fuga. Si luego de la audiencia yo considero que se ha dado el primer presupuesto, recién entro a analizar la prognosis de pena. Y ahí hay que hacer un análisis cuidadoso, porque al haberse modificado el artículo 46 del Código Penal, hay que verificar pues, las atenuantes, las agravantes, si es reincidente esa persona, si es un concurso real, si es un concurso ideal, y sobre eso las defensas no trabajan mucho porque no conocen esto, porque la prognosis de pena no está por la gravedad de la pena, sino hay que llevar todo ese presupuesto. Si se operaba ese segundo presupuesto, yo considero que se da dentro del tercer presupuesto, que viene a ser el peligro de fuga y de obstaculización. Sí lo digo, y lo digo en mis resoluciones, no trabajo yo con la resolución que ha emitido la Corte Suprema, a la que ha hecho invocación el doctor Oreguardia, porque yo me dirijo por la ley y no por una resolución administrativa que para mí no es vinculante. Lo digo en mis resoluciones y señalo porque la ley para mí es clara en ese concepto. Entonces, sí. El artículo 268 establece un orden de prelación para analizar cada uno de los presupuestos. Claro, por supuesto. Pero lo dice expresamente, prelativamente. Claro, hay uno, hay un segundo. Un supuesto podría analizar primero, por ejemplo, el peligro de fuga y luego la prognosis. No. Primero tiene que analizar. Prelación. Claro, por supuesto, hay que analizar primero ese que es el más grave. Es el más grave. Sobre eso tengo que trabajar yo. Imagínense que yo analizara el peligro de fuga y el delito fuera una pena que no supera 3 años, como lo mando preso. Mire, el legislador hasta en eso ha sido sabio al señalar cómo se analiza cada uno de los presupuestos. Entonces, si yo paso el segundo presupuesto, que es prognosis
meses de pena, recién entro a analizar el tercer presupuesto. Y tiene razón el doctor Oreguardia cuando él señala que yo no puedo señalar como peligro de fuga solo la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Eso es grave. Entonces, en el tercer presupuesto, esto es peligro de fuga, ¿qué tengo que analizar? La norma dice los antecedentes que pudiera tener esa persona en este y en otro proceso. Si la fiscalía es acuciosa y me dice, él ha tenido otro proceso donde se le dio comparecencia con reglas de conducta, luego fue declarado contumaz, ya tengo un análisis de que a esa persona por sus antecedentes el peligro de fuga es latente y no podría yo darle comparecencia con reglas de conducta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? Primero, que hay arraigo familiar, arraigo laboral. Luego de haber analizado eso, entro al segundo presupuesto que señala el 269, esto es la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Y también, algo que no usan los abogados, y yo lo he señalado, es interesante señalar la actitud que el imputado adopta. Yo lo decía en algunas conferencias, si es un hecho grave y el imputado, por lo menos inicialmente, lo vinculan, señoría, señora juez, en este acto de dictó 30.000 soles de reparación civil que se tome en cuenta, miren cómo ayuda y cómo cambia. Ese inciso no lo usa, el Guagua sí lo usaban los abogados porque conocían nuestros criterios para eso. Entonces, yo analizo peligro de fuga bajo esa vertiente. Y hoy lo que señala la norma, el 269.5, es la pertenencia a una organización criminal. Porque cuando una persona pertenece a una organización criminal, la propia organización busca los tentáculos para evitar que esta persona pueda sustraerse de la acción de la justicia. O sea, no solo es ese argumento, sino también la pertenencia a una organización criminal en el rubro que yo trabajo, que es organización criminal. Entonces, si se supera ese presupuesto, yo diría que estamos ante los tres requisitos que señalan la norma para disponer prisión preventiva. Y decía, en el caso de Gregorio Santos, ¿por qué es que yo, desde que estuvo presente y lo señalé en mi audiencia, le dicté prisión preventiva? Porque los fundados y graves elementos de comisión en verdad se daba de tal magnitud que indiciariamente podríamos determinar que a lo interior del gobierno regional había actos de corrupción evidentemente graves. Entonces yo decía, la pena que se te va acá en poder es grave. Posteriormente, la Fiscalía, en los actos de investigación que ha hecho Gregorio Santos, solo tenía colaboradores eficaces y algunos vouchers. Hoy ya la Fiscalía tiene un colaborador que, ante el temor de que le dé prisión preventiva, ese colaborador ha ofrecido ya vouchers originales de dinero que le entregaba directamente en la cuenta de Gregorio Santos. Y entonces, eso es lo que uno analiza. Y en el tercer presupuesto de esto es el peligro de obstaculización. Rara vez se acredita ello, porque la Fiscalía, ¿qué es lo que dice? Hay el peligro de que pueda amenazar a un testigo o a un colaborador, pero eso es una cuestión subjetiva. La Fiscalía tiene que determinar que efectivamente ha habido algún tipo de perturbación que diríamos que se da este presupuesto, que es el peligro de obstaculización. ¿No es verdad? Ahora, en casi la gran mayoría de procesos bajo los parámetros del nuevo código, y yo he señalado en la resolución, es peligroso cuando la Fiscalía pide prisión preventiva y en la fase preliminar nunca lo citó. Es más, hay obligación de la Fiscalía en la fase preliminar de citarlo. Y si esa persona no va, incluso designar un abogado de oficio para cuando yo pida prisión preventiva, sea resguardado todos los derechos. Eso es una misión de la Fiscalía que les he advertido, les he dicho que eso es importante, porque hay que asegurar, por más que esta persona pueda indiciariamente tener graves y fundados elementos de comisión, en la etapa de investigación, en la etapa preliminar, tratar ese tema de asegurar la presencia del imputado y de su defensa. Yo les decía, pasado, tengo lo que es criminalidad organizada, pasado por favor. Por ejemplo, ese es el caso Tarata, que ustedes lo deben haber visto. Este es un caso donde se le imputa como autores inmediatos. Tenemos, pásalo al otro. Aquí pues un montón de delitos. Acá, este es el nuevo Clan del Norte, que se inició justo cuando entró en un día la ley 30.077, y fue el único caso que se tuvo que adecuar a la ley 30.077, los otros han sido adecuados recién en julio. Y en este caso son alrededor, he puesto algunos, pero ahí son alrededor de 28 imputados, y los delitos son acciones para delinquir, extorsión agravada, usurpación agravada y lavado de activos. Este caso del nuevo Clan del Norte, yo no hice la prisión preventiva, pero en este caso yo sí aseguro que el juez actuó acá indebidamente. ¿Por qué? Porque audiencia de prisión preventiva, conforme lo señala la casación 1 del 2007 Guaura, señala que si los imputados no tienen domicilio, no se han apersonado, no tienen domicilio procesal, había que notificarles a su domicilio real para que ellos designen abogado defensor. ¿Qué hizo el juez de investigación preparatoria? A los 25 dictó prisión preventiva, vulnerando lo que señala la norma, y le puso obligatoriamente defensor público, y él ni sabía que tenía prisión preventiva.
Ese es uno de los aspectos que también tiene que cuidar el juez y entender que si hay un detenido, a él se hará dentro de las 48 horas, pero aquel que tiene domicilio real, hay que notificarle su domicilio real, dándole un plazo para que señale un abogado, y si no lo hiciera, recién el juzgado le pondrá un defensor público, porque aún cuando sea una audiencia de prisión preventiva, hay que asegurar también su derecho de defensa. Entonces, bajo esos parámetros, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en lo que es una audiencia de prisión preventiva. ¿Qué son los problemas que uno puede haber encontrado en lo que es las audiencias que tenemos en casi todo lo que es prisiones preventivas, bajo lo que es para nosotros una organización criminal? Primero, que a los abogados les falta argumentar y cuestionar en una audiencia pública y contradictoria los requerimientos que haga para tal efecto la Fiscalía. No lo hacen como corresponde, e incluso los medios de comunicación pretenden que el juez, no entendiendo que este modelo el juez es un juez imparcial, que el juez pida los recaudos para poder resolver. ¿Y qué nos dicen los medios de comunicación? El juez no hizo tal cosa. Y no entienden que el juez es un juez imparcial que va a la audiencia y va a resolver de lo que le nutre tanto la Fiscalía como les nutren los abogados defensores, y no podría, porque vulneraría el principio de imparcialidad, exigir a la Fiscalía quiero tal acto de investigación para yo resolver. Eso no se puede. Y eso es lo que a veces ni siquiera los medios de comunicación lo entienden. Y entonces, eso es otro de los grandes problemas que tenemos. Otro de los grandes problemas que tenemos es el que la Fiscalía no entiende que va a la audiencia y empieza a leer todos los requerimientos. Y entonces, ustedes, yo les invoco, vayan a leer cuando vayan a las audiencias, cuando lo hacen los fiscales de anticorrupción, ellos se saben en su caso, qué bien exponen un caso. Entonces, cuando yo a los otros fiscales vienen y les digo, vayan a las audiencias y vean cómo un fiscal se conoce su caso, y cuando también la norma le faculta hacer preguntas antes de tomar la decisión, les dice, sí doctora, aquí está, sí doctora. Entonces es un fiscal proactivo, un fiscal que está atento a los requerimientos y va conociendo su caso. Importante que tanto el Ministerio Público como el abogado defensor sepa su caso. El juez lo debe conocer. Sé por la experiencia que tengo que hay jueces que se van habiendo leído todo y digo, ¿para qué hacemos la audiencia? ¿De qué nos sirve la audiencia si yo ya me revisé todo? ¿De qué voy entonces a la audiencia? A una cuestión formal simplemente, solo por lo cuestionado y que lo vengo cuestionado desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal, porque creo que todos tenemos el derecho a tener un juez imparcial y cierto. Y entonces, si entendemos que esa es la función de una prisión preventiva, jamás podrán decir los medios de comunicación corrupción en el Poder Judicial, sino decir la Fiscalía no supo suspender o no pudo convencer al juez. En Huaura tuvimos un caso muy grave, que fuera de un policía que había asesinado a su conviviente, y el juez le dio comparecencia simple, apeló, y allá sí se había hecho un trabajo, la Corte hizo un trabajo de capacitación a los periodistas, y cuando la sala le confirmó la comparecencia simple, que salió en los medios de comunicación, salió, la Fiscalía no pudo convencer, no sustentó bien, y la sala confirmó. Miren qué diferente es eso. Pero acá uno hace la audiencia y la Fiscalía no te puede convencer que dice juez corrupto, actos de corrupción, o esto es un mamarracho, como dicen algunos, y como se dice, faltando el respeto a la autoridad, cuando un juez resuelve básicamente de lo cual en una audiencia. Y a veces los mismos periodistas saben lo que se ha resuelto, y van y están en toda la audiencia, pero después van y dicen otra cosa que no se ajusta a la verdad de los hechos. En el caso de Movadef, por ejemplo, la Fiscalía, he tenido la oportunidad de verlo, la Fiscalía no había denunciado actos de colaboración con el terrorismo, había denunciado terrorismo. Y cuando hacen sus alegatos la Fiscalía, los medios de comunicación, porque he tenido la oportunidad de revisarlo, es terrorismo, que es muy diferente a actos de colaboración con el terrorismo, y la resolución obviamente se basó en que no había terrorismo, sino más bien debieron conducirlo para actos de colaboración con el terrorismo. Y entonces, es importante, por eso, yo lo he solicitado, debería, ya me han dicho que sí, que colguemos las resoluciones en la página del Poder Judicial. Entonces analicen, yo siempre digo, analicen, critiquen la resolución, pero jamás podrán decir que tras ello ha habido un acto de corrupción, porque es el debate o la audiencia que permite determinar si un juez obró o no bien. Y para eso, al final de la audiencia se entregan copias de los audios y ustedes van a entender si la Fiscalía o la defensa se condujo bien en una audiencia. Y eso es otra cosa importante que hay que analizar. Por eso es que creo que nos falta un preparado, nos falta mucho en esto, sobre todo a los abogados, a los medios de comunicación, y de alguna manera entender que si no hay una buena audiencia de prisión preventiva, donde el debate contradictorio es enriquecedor, un juez se va a ver limitado para emitir una resolución, si es que se pretende que la Fiscalía
se conceda lo que pide la Fiscalía, que es prisión preventiva. No necesariamente la prisión preventiva debe ser el argumento para dar. En el caso de Leo ayer, he dado casi a todos comparecencia simple. En el caso de la centralita, que hoy se dice que ha venido también ese trabajo, la sala penal está dando todo, revocando las prisiones preventivas. En el caso de la centralita, el juez de Chimbote dictó 52 prisiones preventivas. La sala penal, hoy la de Lima, está revocando todo. ¿Por qué básicamente? Porque no hay hechos concretos. Y si el hecho no está bien delimitado, no puedo yo analizar los presupuestos que señala el Código Procesal Penal en lo que es prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que concluiría diciendo? Preparémonos, porque si no podemos entender la función de este Código Procesal Penal en lo que es prisión preventiva, imagínense cuando ya estemos en Lima, en lo que es juicio oral, en casos emblemáticos, donde al juez le dirán de lo peor cuando absuelva porque no se hizo un buen trabajo de investigación preparatoria. Sí, doctor. Doctora, ¿qué opinión le merece usted el mandato de prisión preventiva en el caso de Herida del Rey? Yo procuro no hacer un comentario si es que no he tenido la resolución. Le mentiría, no he leído la resolución y no podría yo hacer un mayor comentario porque no la he tenido a la vista, ¿no? O sea, hago mal y pecaría en decir algo que no lo he analizado, ¿no? Por eso es que no le puedo hacer un comentario en ese contexto. Disculpe, las preguntas que pasamos para el final, doctora. Sí, mejor, sí. Bueno, eso es todo, gracias. No, agradecemos por la exposición. Y bueno, seguimos con el tercer y último panelista, el doctor Julio César Espinosa Goyena. Al finalizar, las personas que deseen pueden hacer una pregunta al panel. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Le agradezco yo a la institución a la cual pertenezco al instituto, saludo a los presentes, obviamente su aporte notable y en medio de todo lo que sabiamente se ha dicho, consciente yo de eso antes de venir a este certamen, me preguntaba de qué voy a hablar, pues no, después de escuchar al maestro Borel y después de conocimiento y experiencia de la doctora Caballero tan amplios, ¿no? Entonces creo que me permití un atrevimiento y enfocar el tema de la prisión provisional desde una perspectiva quizás poco usual, pero válida y actual, ¿no? Entonces yo voy a hacer algunos pequeños apuntes en este breve tiempo a algo que en mi ponencia se denomina prisión provisional en conducta funcional de los magistrados, desde esa perspectiva. Pero a modo de introducción, lo que yo debo plantear como línea de contexto es un dato también creo que básico conocerlo, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a finales del año pasado emitió un informe de seguimiento acerca del uso de la prisión provisional en Latinoamérica, conocido creo bastante por nosotros los operadores, y él llega a una gran conclusión real sobre la base de un trabajo, entiendo, a nivel regional interesante. Llega a la conclusión de que se ha incrementado de modo preocupante la aplicación de la prisión provisional en los países de nuestra región y que esa tendencia, dice, pone en cuestión la esencia de un Estado democrático en el que la libertad es la regla y la detención es la excepción. Pero lo curioso o lo paradójico es que esa tendencia constatada por la Comisión ocurre en un periodo, en un contexto en el que precisamente todos estos países de la región están supuestamente aplicando un nuevo modelo procesal penal que se suponía más, voy a utilizar la palabra garantista, que se suponía por lo menos más equilibrado, más ponderado. Entonces, cuando yo planteo este tema, prisión provisional en conducta funcional de los magistrados, lo primero que planteo como una cuestión introductoria, digo, ¿por qué esta constatación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, el uso y el incremento notable de la prisión provisional precisamente en momentos en que estamos intentando afirmar un nuevo modelo procesal penal.
Pues creo yo, son diversos factores. Una situación compleja, pero por lo menos yo identifico dos factores que creo son muy vitales. El primer factor, preliminar a lo que voy a explicar, el primer factor es pues la subsistencia o persistencia de una concepción autoritaria acerca de la prisión provisional. Y debo decirlo así, porque yo considero que lo que está sucediendo, bueno, no lo digo yo, estoy tratando de reflejar lo que el propio informe de la Comisión describe ya estadísticamente inclusive. Lo que sucede es que en nuestros países en los últimos años, como en nuestro Perú, está aplicándose de manera muy solvente un nuevo modelo procesal penal donde se demuestra rapidez, eficacia, oralidad y mucha capacidad, sobre todo de los jueces, para resolver en audiencias a través de resoluciones orales, pero en muchos operadores de justicia lo que se percibe nítidamente es que tienen mucha solvencia acerca del nuevo procedimiento, pero con una concepción que pertenece más bien al modelo inquisitivo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué cosa es mejor? ¿Un procedimiento oral, acusatorio, con mucha oralidad y muchas técnicas de litigación para audiencias previas, pero donde los operadores de justicia aplican o insisten en conceptos autoritarios, o más bien un proceso quizás con reglas antiguas, pero donde la concepción, la ideología acerca de la protección de la libertad sea la que prime, porque es lo que manda la Constitución, ¿cierto? Entonces, en esa paradoja creo yo que nos encontramos. Pero no es solo la concepción acerca de la detención como pena anticipada, la que creo se manifiesta en la mayoría de casos, como lo sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también el otro factor, y como esto entro al tema que me corresponde, el factor referido a los elementos de presión a los que son sometidos los jueces desde diferentes, digamos, ángulos o mecanismos que existen para generar juicios paralelos, pero específicamente, y a esto me voy a referir, a lo que significa la responsabilidad disciplinaria generada por los propios órganos de control que de modo anticipado interfiere en un proceso en el que se está discutiendo o cuestionando una válida o no decisión de prisión o de comparecer. Voy a citar solamente 2 o 3 menciones que IDL publica en una publicación, en un texto interesante sobre la prisión preventiva. Por ejemplo, el doctor Víctor Burgos dice en una entrevista, por eso me remito a lo que los propios protagonistas hacen más que lo que yo pueda opinar. Dice, recientemente la policía hizo públicas estadísticas sobre el número de liberados, o que atrajo la atención de la ONU. Esto resultó en procesos abiertos a 21 jueces. Si los jueces cometen errores que resultan en personas en prisión, no pasa, sin embargo, nada. ¿Qué dijo el doctor San Martín, cuya entrevista está registrada en esta publicación? Dice, la OCMA es un reflejo de la prensa. Efectivamente, responde, dice, bastante a la prensa. Trabaja bajo sus criterios y llega a ser inclusive más mala que la misma prensa, que termina aplaudiendo el trabajo de la ONU. Y así, entrevistas como por ejemplo un juez superior de Lima, y el nombre es el juez Gerí, está así la entrevista publicada, dice lo siguiente: a veces se dan situaciones en las cuales no correspondería aplicar la prisión preventiva, pero el juez la dicta por presión, porque si no la dicta, la prensa presiona y el juez puede ganarse una investigación ante la ONU. Frente a eso, por lo general, los jueces se cubren las espaldas. Testimonio de los propios actores, de quienes deciden este tipo de resoluciones, digamos, tan importantes. Y en esta idea de averiguar un poco los antecedentes de cómo ha funcionado
el control disciplinario que interfiere en la decisión de los jueces en relación a medidas cautelares, yo he encontrado, o yo he visualizado, diríamos, dos momentos. Podemos, creo yo, marcar dos fases en estos últimos tiempos, yo diría en estos últimos aproximadamente 6 años. Una primera fase en la que había una intervención muy severa por parte de la OCMA respecto de jueces que resolvían prisión por comparecencia, que va más o menos hasta el año 2011. Y una segunda fase del 2011, diríamos hasta la fecha, en que la intervención de la OCMA ya no es tan drástica, y digo drástica como sinónimo de suspensión del juez que dicta una medida cautelar, es decir, ya no se conocen, por lo menos en los últimos años, medidas de suspensión de jueces por dictar medidas cautelares, pero lo que sí existe son inmediatas órdenes o inicios de investigación disciplinaria contra los jueces. Entonces, este es, digamos, un poco el carácter de los últimos años y hasta de los últimos días. Creo que el testimonio más claro es el drama que ha tenido que pasar la doctora Caballero. Entonces, vayamos un poco a la casuística. Yo he encontrado casos en los que la medida de suspensión del magistrado, que por cierto es una medida cautelar en un proceso disciplinario, pero que se asume como una suerte de sanción al juez, se ha presentado, primero lo más típico, o sea, cuando un juez ordena una comparecencia o varía una detención por medida de comparecencia. Voy a presentar y voy a comentar casos que además son de dominio público y están en los anales y además son concluidos y por eso los sigo, ¿no? El caso de un juez de Loreto, juez superior, el caso del juez Del Piela, Carlos Del Piela. ¿Qué pasó con este ilustre caballero, magistrado respetable? Pues en un proceso por una supuesta violación de un menor, él como ponente suscribe su proyecto, que es aprobado por su colegiado, que ordena la variación de la detención por comparecencia. A continuación, la denuncia a la prensa e inmediatamente el jefe de la OCMA abriendo de oficio una investigación preliminar e inmediatamente disponiéndose la resolución correspondiente de la Jefatura Suprema de la OCMA en la que se ordena, se dispuso la suspensión de ese juez superior. Un caso para mí curioso y además interesante de analizarlo, porque es una decisión de un colegiado y se suspende solamente al presidente, cuando se entiende que la responsabilidad por la suspensión de una decisión es, más allá de que hayan ponentes, y así lo estableció el Consejo de la Magistratura, una responsabilidad colegiada. Pero entonces se suspende a este juez superior bajo determinados criterios que en buena cuenta, como dice la resolución, por presunta abdicación a su deber de resolver con sujeción a las garantías constitucionales del debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, en realidad, era evidente que lo que la OCMA hacía era seguir la línea de la presión mediática y dar una respuesta simbólica. Una respuesta simbólica que, para todo efecto, tenía todas las características de una sanción al juez. Ojo, a uno de los 3 que supuestamente cometieron una inconducta funcional. ¿Cómo terminó esa historia? Fíjense, con una resolución del Consejo Ejecutivo que meses después de ejecutada esa suspensión, que como saben los señores magistrados se ejecuta sin goce de haber, el Consejo Ejecutivo termina revocando dicha suspensión, es decir, restituyendo su cargo. Y el Consejo Ejecutivo llega a la convicción que la medida de suspensión, dice, no resulta
proporcional ni razonable al modo y al procedimiento seguido por ese juez. ¿Sabe qué es lo patético de este caso? Que el día de hoy ese juez, obviamente culminó exitosamente este proceso, el día de hoy ese juez es jefe de ODECMA en su distrito judicial. O sea, el encargado de llevar adelante pues esta labor, ¿no? Pero tuvo que pasar y atravesar este modo de definir o de, entre comillas, resolver estas cuestiones a partir, repito, de una concepción institucional, creo yo, severamente atentatoria contra la independencia judicial. Entonces, este es un caso típico, ¿no? Un juez que es suspendido por dar libertad. Pero como nuestra realidad es tan variopinta, también he encontrado un supuesto de un caso distinto, inversamente distinto. Claro, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible? ¿Se puede ordenar una suspensión de un juez que ordenó la prisión? Pues en nuestros anales sí existe. Y me voy a referir al caso de la juez Puma León, de un sonado caso en su momento, limeño, de un caso que ustedes recordarán, de un jovencito que supuestamente estaba transitando, saliendo creo por la Universidad de Villarreal en La Colmena, y entonces este jovencito al ser víctima de un atraco, saca su arma y a uno de los malhechores le dispara. Entonces, más allá del análisis de que si se cumplía o no los presupuestos de la legítima defensa, lo cierto es que se abre un proceso contra el cómplice del robo y contra la víctima del robo, que al mismo tiempo era supuesto autor del homicidio. Y la jueza, en este caso Puma León, ordena detención. Usar la terminología apropiada en esa época. ¿Y qué sucedió en este caso? Pues otra vez, ¿no? Gran avalancha de crítica mediática por el tema de la legítima defensa. ¿Cómo era posible que a quien se defiende de los delincuentes, o sea la víctima, termine en prisión bajo una consideración particular de la prensa de ese entonces? Es un caso del año 2012. Entonces, ¿qué sucedió? Pues ya, bajo los mismos patrones de seguir la línea de los juicios y de la presión mediática, terminó ordenando también la suspensión de la jueza. O sea, una medida de suspensión a sus actividades por ordenar una prisión. Este caso, también interesante, relevante, nos pareció en realidad muy dramático, porque en ambos casos se percibía claramente que nadie defendía a la jueza. Esta juez fue severamente apartada, renunció al cargo por este hecho. Y había un discurso unísono de seguir los criterios que la prensa alentaba y que la OMA seguía en esa época casi acríticamente. Pero otro dato curioso que hay que analizar en este tipo de decisiones es que para ordenar la suspensión de un juez, conforme lo dicta el Reglamento de Organización y Funciones de la OMA en su artículo 115, por lo menos para estos casos, se deben verificar los presupuestos de toda medida cautelar. Entonces, así como en la prisión, para dictar prisión, se debe analizar la existencia de graves elementos de convicción. Para dictar la suspensión de un juez,
en los casos que les he manifestado, que el artículo 115 del reglamento de OMA dice que también deben verificarse la existencia de suficientes y graves elementos de convicción, claro, de una irregularidad. Eso es curioso, porque en realidad, ¿cómo se puede establecer graves elementos de convicción respecto de una investigación disciplinaria que está en una fase realmente precaria, inicial? En ambos casos, la medida de suspensión se dictó no más de 72 horas de producida la decisión. Y el cuestionamiento que surge a este tipo de decisiones, y un poco ya lo que yo quiero plantear, es que al incidir directamente en un proceso en curso, o sea, al interferir una medida de suspensión o el simple inicio de una investigación preliminar, incidir en la decisión de un proceso que está en curso, porque normalmente una decisión cautelar de prisión o de libertad o de comparecencia es impugnada, pues no puede o no debe producirse. ¿Qué ha dicho el Consejo Nacional de la Magistratura sobre esta problemática? El Consejo ya ha definido algunos criterios que están ya también afirmados a partir del año 2009 hacia adelante, y es por esa razón, entiendo yo, que la OMA como que ya ha atenuado esta práctica de suspender jueces. Repito, en los últimos años esto ya se ha reducido. Casi no se ha percibido en los últimos años jueces suspendidos por resolver de un modo o de otro una medida cautelar. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura ha fijado algunos criterios en casos en los que sí ha destituido, ¿no? Pero claro, se entiende la medida de destitución después de ya un largo proceso disciplinario ante el Consejo de la Magistratura, y con algunos criterios bien interesantes que pueden revisarse en la jurisprudencia del Consejo. Por cierto, están publicados en la web de dicha institución. Pero fundamentalmente, digamos, si alguien pregunta ¿cuál es ese criterio? ¿Cuáles son aquellos criterios que el Consejo o el CNM ha establecido como fundamentos objetivos para destituir a un magistrado? Pues yo podría resumir en señalar la siguiente idea. Solo cuando se pueda establecer que ha habido una serie de elementos para poder establecer no una deficiencia en la motivación, sino elementos para establecer una manipulación, digamos, grosera, objetivamente injustificable del procedimiento y de la decisión, pues se vulneran las reglas disciplinarias y las obligaciones que compete cautelar a través de un proceso disciplinario, y que principalmente ocurren cuando se varía la detención por comparecencia. ¿Cuáles son esos supuestos? Pues cuando se logra establecer que la modificación de una detención por comparecencia no ha podido sustentarse en elementos objetivos que permitan destruir los presupuestos de la detención ya impuesta. Hay diferentes casos, pero por ejemplo, solamente voy a mencionar uno de ellos. Es un caso típico para el Consejo de la Magistratura. El juez ordenó diferentes diligencias en el auto de apertura de instrucción. Dichas diligencias no se habían realizado y a pesar de ello varió la detención por comparecencia. Pues, ese es un caso típico, ¿no?, que objetivamente se puede medir y que no se basa ya únicamente en lo que es una decisión o una discusión o un análisis acerca de si la resolución en sí adolece o no de motivación por la sola
verificación de los presupuestos, sino por todos los elementos que están en el contexto del caso específico. Por esa razón, y para terminar, yo plantearía algunas ideas que en realidad son ideas que deben desarrollarse, pero creo yo, me parecen interesantes compartirlas con ustedes. Respecto a la suspensión, yo creo que la regla debe ser no imponer una suspensión a un juez por dictar en uno o en otro sentido, salvo que exista, como dice la propia legislación disciplinaria, graves y fundados elementos, parece redundante, pero salvo que exista esa verificación acerca de una inconducta dolosamente y objetivamente verificada en el caso. Pero no solamente eso, yo pienso que ni siquiera debe iniciarse una investigación disciplinaria cuando la decisión del juez de primera instancia ha sido objeto de una apelación. Yo creo que control interno debe reservar, si quiere, el inicio de diligencias o de investigación preliminar contra el juez que la dictó, hasta que la segunda instancia defina, resuelva si confirma o si la revoca, porque inevitablemente, aun cuando los voceros de las instituciones digan que eso no existe, pero inevitablemente incide, influye, interfiere en la independencia que tiene que manejar y ejercer el juez para dictar su decisión. Lo ha dicho la doctora Caballero y eso es público conocimiento. En el caso Benedicto Jiménez, se dictó la comparecencia, no pasaron muchas horas y el propio representante del Poder Judicial anunció una investigación contra la jueza que dictó acá presente. ¿Qué pasó? Luego, pues la sala, ¿qué iban a hacer esos jueces? Si ya la amenaza está directamente planteada. El mensaje está clarísimo, ¿no? O sea, si resuelven, en este caso, dando comparecencia, pues la AUCMA interviene. Entonces, creo que, en base a esta experiencia, repito, mientras haya un recurso pendiente de resolverse, no puede abrirse investigación disciplinaria contra los jueces por una evidente amenaza o hasta lesión, como en este caso directa, a la independencia que la propia institución genera. Termino entonces simplemente con una reflexión final. Los jueces, por supuesto que asumen un rol fundamental. Los jueces, por supuesto, son los que asumen en esta suerte de drama de los más complejos el papel más protagónico y muchas veces menos comprendido. Pero si es que la propia institución va a generar este tipo de mensajes, en realidad vamos a concluir, tal como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, con un proceso de afirmación de un nuevo modelo procesal penal en un contexto donde los mensajes de afectación a garantías como la independencia o los mensajes de orientación autoritaria terminan imponiéndose a los esforzados intentos que todos hacemos por afirmar un modelo más equilibrado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Espinosa por su exposición y bueno, pasamos a una breve ronda de preguntas. Sí, le voy a dirigir a la doctora. La casuística nos va a ayudar para de repente tener más concepto de lo que hoy estamos conversando. Y voy a referirme a la orden de decisión preventiva que se ha dictado contra la esposa del presidente regional de Ancash. Y el comentario es por este extremo. La señora tiene hijos menores de edad.
que es el cuidado de los niños. La orden de prisión preventiva, si bien es cierto, se va a sustentar en lo que establece el Código Procesal Penal, también hay precedentes vinculantes, incluso tratados internacionales que establecen que la jurisdicción, al momento de dictar una detención, donde se va a ver que va a afectar a un menor, debería dictar órdenes que no afecten al menor. La pregunta es, ¿podría haberse dictado comparecencia de una señora que en este caso tendría posibilidad que, o al menos una restricción en su domiciliaria, para que siga cuidando a los hijos, o descuide a la familia porque el año es mayor, y con ese argumento dictarle comparecencia en lugar de detención? No, porque lo que es el arresto domiciliario tiene otros parámetros. El arresto domiciliario no es la detención domiciliaria que es para el Código del 40. El arresto domiciliario se da básicamente por razones humanitarias y de interés presupuesto. Uno de ellos es que el investigado sea mayor de 65 años. En el caso de ella no se dan los presupuestos, o que tenga por ejemplo una enfermedad grave, o que estando gestando correspondiente a prisión preventiva yo deba darle arresto domiciliario por una cuestión de humanidad. Ellas, por lo menos ninguno de los abogados al momento de hacer sus alegatos invocó que ella esté enferma o un presupuesto así, que de repente podría merituar en un caso que yo he dado arresto domiciliario porque tenía 77 años. Entonces, para ella no se da el presupuesto que señala la norma para darle arresto domiciliario. Ahora bien, lo que ocurre en el caso de ella es que los elementos de convicción ofrecidos en la audiencia de prisión preventiva por la Fiscalía me permitieron determinar no que ella era un partícipe secundario, sino que ella actuaba en todos los actos que hacía el esposo. Eso lo dije, no tenía ella una conducta neutral de esposo. Según los colaboradores y los documentos que ofreció la Fiscalía, esta persona era la que participaba directamente en lo que hacía la organización criminal. Le pongo un ejemplo: se perdió 2 millones de soles y ella cuadró la caja para que esos 2 millones en el gobierno regional no aparecieran. Cuando se tuvo que reunirse con un colaborador y fijas para que cambie su versión, ella estuvo presente y ella fue una de las que hizo todos los movimientos para que se tratara de cambiar la versión de un colaborador y fijas. O sea, la participación no era en calidad de esposa, que hay otros imputados que tienen, sino que según los cargos formulados por la Fiscalía y los elementos de convicción, ella era parte activa de la organización. Ahora, usted me diría, y el interés superior del niño que podría, pero es que eso no me permite, a mí diría no, porque como a veces algunos abogados me invocan, doctora, por favor, mi patrocinado está mal, o sea, yo digo, si fuera por una cuestión de humanidad, yo a todos les doy libertad. Pero la norma es clara en ese contexto y si supera el primer presupuesto que es fundados y graves elementos de convicción, analizaré otro. Ahora, yo le puedo decir, puede haber fundados y graves elementos de convicción, pero podría no darse el peligro de fuga. Y ahí también yo podría decir, sí se da el fundado y grave elemento de convicción, sí se da pronóstico de pena, pero no encuentro peligro de fuga. Pero en el caso de ella, había actos de investigación que permitían que siguieran los peligros. Por eso es que arresto domiciliario no se podría dar en ese contexto. Bien, pregunta dirigida a usted, doctora. ¿Usted ha analizado los 3 elementos de convicción para que se dicte la prisión preventiva y simplemente, a modo de que voy a entender, se centra en la prueba suficiente y en la pena mayor o superior a 4 años y deja de lado lo que es el peligro procesal y la fuga y la obstaculización del proceso? Si bien hay una circular que ha emitido la Corte Superior de Justicia que menciona que estos 3 elementos se tienen que valorar en su conjunto y no simultáneamente. Por ejemplo, el objetivo de la prisión preventiva es evitar la fuga procesal y la obstaculización del desarrollo del proceso. Sin embargo, muchos, o en su exposición he notado que para usted lo determinante, o tal vez me he equivocado, lo determinante es grave indicio de la comisión de un delito y la prueba y la pena mayor en los 4 años. Si se va por esa lógica, entonces a todos los que cometen delitos mayores en los 4 años y con la nueva modificatoria que dio la ley 3177 y 3176, acá se a todos se le dicta prisión preventiva, ¿no? Frente a esto, el doctor Nagasaki ha sido enfático en sus declaraciones y en sus precisiones que si bien los 3 elementos tienen que estar presentes, el elemento principal y fundamental es el peligro procesal, la obstaculización del desarrollo del proceso. En base a ese elemento de convicción suficiente
¿qué es determinante para la emisión de la prisión preventiva? Se tiene que evaluar. En el caso de Gregorio Santos no lo hay, o sea, no hay un peligro de fuga ni obstaculización del proceso. Entonces, se está dejando de lado este tercer elemento. No se está haciendo caso omiso a la circular emitida por la Corte Superior. ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Imponerles la prisión preventiva a todos los que superen la pena de mayores de 4 años, o simplemente, como lo dijo el doctor Arseñore, es garantizar un debido proceso, ¿no? Y una investigación correcta. Primero, creo que usted no me ha escuchado bien. Yo no he dicho que solo sean importantes los 2 elementos de convicción. Yo lo que he señalado es que los 3 se deben dar de manera concurrente. Primero se analiza el primer presupuesto. Si se supera el primer presupuesto, recién se entra a analizar el segundo presupuesto. Y si se da el segundo presupuesto, recién se entra a analizar el tercer presupuesto. Creo que usted no me ha entendido. Eso lo dice la propia norma, no lo invento yo, es la norma lo que dice. Es decir, si hay en una investigación el primer presupuesto que es fundados y graves elementos de convicción, yo recién entro a analizar el segundo elemento, prognosis de pena. Si se da la prognosis de pena, recién entro a analizar el tercer presupuesto, que es peligro de fuga. Y lo he dicho, puede que se den los 2 presupuestos, pero puede que no se dé peligro de fuga, y yo le dicte comparecencia restrictiva diciendo no se dan los 3 presupuestos porque los 3 se tienen que dar de manera concurrente, no 2. Ahora bien, en el caso de Gregorio Santos, y por eso lo señalé también, y yo lo determiné ahí, en el caso de la resolución de Gregorio Santos, él había acreditado arraigo laboral y había acreditado también arraigo familiar. Pero la norma también pone como peligro de fuga la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Y el hecho que se le imputa a él no solo es un hecho grave, sino los elementos de convicción ofrecidos en esa audiencia me permitían determinar que la pena que a él le iban a imponer en un hipotético caso, porque se trabaja con prognosis solamente, era alta y grave. Entonces yo señalé que hay el peligro de fuga porque la gravedad de la pena permite determinar eso, y a ello se unió otro elemento que señala el 269.5, que es la pertenencia a una organización criminal. A él se le imputa la calidad de líder de la organización criminal, y por ello es que hay un peligro de fuga en esas 2 vertientes que yo he señalado. Por eso a eso es lo que yo me he referido en ese caso. Entonces, tiene que darse los 3 presupuestos, tienes que darse los 3 presupuestos. Si uno de ellos no se diera, yo diría no se da y ya no entro a analizar otro presupuesto y le daré o comparecencia simple o comparecencia restrictiva. Determinará, en todo caso, del hecho y del análisis efectuado en la audiencia. ¿Sí? Sí. ¿Una pregunta más? Sí. Sí. Me tengo el atrevimiento de una modesta opinión. Lo que nosotros como abogados del foro y en algunos casos profesores observamos con cierta preocupación, no voy a hablar de un caso en específico, pero como tendencia a nivel nacional, que cuando se analiza el tercer presupuesto, que es el peligro de fuga, que según el 269 se compone de varios elementos: arraigo en el país, domicilio, residencia habitual, asiento de familia, de sus negocios, trabajo, facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, magnitud del daño. Cuando se tienen que ponderar todos estos elementos y se colocan en una, digamos, balanza, para la mayoría de jueces en estos últimos tiempos, pesa muchísimo más, o sea, es determinante la gravedad de la pena impuesta. Entonces, es suficiente que se verifique la posibilidad de una pena alta y entonces todos los demás elementos que he mencionado y que la norma exige valorar desaparecen, no se considera. Entonces, repito, no por un caso en particular, pero es una tendencia en la que se formula una presunción, dada la alta gravedad de la pena, se presume el peligro de fuga. Y todos los demás elementos a los que me he referido ya no existen en la valoración.
Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros como abogados que ejercemos la defensa de la libertad esforzarnos no por construir pruebas, sino por simplemente presentar la realidad de las cosas, ¿no? O sea, la realidad de las cosas en muchísimos casos, yo no me imagino como un funcionario, muchos funcionarios o empresarios o diferentes tipos de ciudadanos que logran acreditar muchos elementos de arraigo van a la cárcel porque prevalece, determina, de hecho, el elemento de la gravedad de la pena termina desplazando a todos los demás factores para calificar el peligro del fuga. Entonces, cuando eso sucede, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se presenta una suerte de tendencia a considerar la prisión preventiva como pena anticipada. Y ese es el gran esfuerzo que entiendo todos estamos tratando de hacer, ¿no? Hay decisiones, digamos, ejemplares, ¿no? Como la que la doctora da al caso de Benedicto Jiménez, pero en realidad son una aguja en un pajar. Son decisiones que encima son cuestionadas por el propio presidente del Poder Judicial, ¿no? Pero son decisiones, yo diría que excepcionales, ¿no? Pero la tendencia es a la... Pasamos a la última pregunta. Bueno, yo trabajo en el Ministerio Público y trabajando en esta institución ya me está dando miedo. Me está dando miedo porque ya no se sabe qué va a pasar. Realmente es decepcionante, es desilusionante lo que está ocurriendo. Bueno, yo quería al panel preguntarle qué opinan respecto de este problema que ha creado esta ley 30.076. Es un híbrido medio extraño. O sea, la ley 30.076 ha adelantado la vigencia de 3 artículos del Código Procesal Penal del 2004 acá en Lima, sabiendo muy bien que acá en Lima está vigente aún el Código de Procedimientos Penales. Ha establecido un sistema de audiencias con el propósito de evaluar la prisión preventiva, pero, oh qué gracioso, el juez tiene la obligación primero de calificar la denuncia. Quiere decir entonces que el juez ya sabe lo que va a escuchar, ya sabe qué pruebas hay porque ya las evaluó y ya abrió instrucción en base a esas pruebas y a esos fundamentos que el Ministerio Público ha alcanzado, y entonces el juez ya no es un juez imparcial, ya no es un juez objetivo el que está yendo a discutir, a ver o apreciar la discusión sobre la prisión preventiva. Para mí esto es muy delicado porque el sistema de audiencias no pertenece al sistema del Código de Procedimientos Penales, que todavía es escrito, que todavía, bueno, tiene todos sus defectos, pero es otro sistema. Entonces, para mí este es un híbrido peligroso. ¿Por qué? Porque yo en mi labor he ido a sustentar prisiones preventivas y simplemente se trata de una formalidad. Y aparte de ser una formalidad, tenemos que sentarnos a esperar, tanto abogado como Ministerio Público, a esperar 3, 4, 5, 6 horas para que el juez termine de redactar la resolución de prisión preventiva. Entonces eso quiere decir que la resolución no está saliendo del debate, sino está saliendo de la evaluación de los papeles, de los documentos, de los instrumentos. Entonces yo no sé qué opinión tendrán, pero para mí esto es algo muy gracioso y muy peligroso también para estos principios que ya nos han dicho, que informan la solicitud, la institución de prisión preventiva extraordinaria y totalmente residual, ¿no es cierto?, en nuestro sistema penal. A mí me preocupa también este ambiente en el cual ya parece que el Poder Judicial y el Ministerio Público vamos a tener que, según lo que dice el ministro, ayudar a la policía a que cumpla su labor. No colaboran con la policía, dice, o sea que ahora nosotros tenemos que colaborar con la policía a que cumpla su función. Y no hay, por Dios, nadie que salga a decir eso no es así. Yo con pena lo digo, no he escuchado al fiscal de la Nación poner en su sitio a ese señor, que debería ser hace rato ya ponerlo en su sitio, porque ya esto es un atrevimiento. Nos están obligando, nos están utilizando al sistema de justicia en base a un poder mediático medio extraño que se asimila, digo yo, a la época en que gobernaban por dentro oscuramente el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces,
yo quisiera escuchar vuestra opinión y, bueno, les vuelvo a expresar mi preocupación. Sin perjuicio que mis colegas del panel, si lo tienen bien, puedan referirse a las preguntas del colega, yo diría primero que su preocupación va a que el modelo de audiencias no es un modelo del Código de Procedimientos Penales. O sea, cómo utilizamos el modelo de audiencias en un Código de Procedimientos Penales. Yo creo que así como en la ciencia, la tecnología, la medicina, hay herramientas nuevas sumamente importantes que facilitan una evolución de la problemática a resolver. La audiencia es un componente fundamental para un debate adecuado. La audiencia, como una expresión de la oralidad, la concentración, es algo sumamente defendible y es una herramienta que está al margen de los códigos de procedimientos penales. Hay modelos procesales inquisitivos o mixtos que tienen sistemas de audiencia. Entonces, la audiencia bien manejada de la forma como nos ha explicado la doctora Caballero, es bueno en cualquier sistema. ¿Por qué he dicho la ciencia, la tecnología y la medicina? Es lo mismo que un paciente, digamos, está con la receta del médico 1 y está tomando determinados medicamentos. Y resulta que otro colega le dice, acaba de salir al mercado una medicina que es bien, muy buena. Eso te va a resolver el problema antes. Y uno dijera, bueno, pero esta medicina, a pesar de todas sus virtudes, no está en la primera receta. Lo normal que sería, apliquemos los mejores principios de la primera receta porque son una necesidad, digamos, de la dinámica normativa del proceso. El sistema de audiencias es un componente importante de un proceso penal moderno. ¿Qué problemas nos ocasionan? Muchos problemas, pero no es por culpa de la audiencia, es por culpa de quienes diseñan las normas y muchas veces la hacen vigente cuando no están las condiciones, no dan presupuesto, no ha habido una capacitación adecuada y a nuestras autoridades los lanzan sin presupuesto, sin capacitación y una serie de dificultades, ¿no es cierto?, al campo. Entonces, el problema de las audiencias está en eso. Y además, hasta venir acá yo estaba pensando que los enemigos, digamos, de un adecuado manejo de la prisión preventiva eran solamente los medios y los órganos políticos desinformados. Pero al escucharlo a Julio me doy cuenta que no es eso, que él ha dicho que los más malos son los Daumas. Y esa es una triste realidad. Porque yo podría entender, digamos, que algunos periodistas, también hay excepciones, ¿ah? Hay excepciones de periodistas muy centrados, pero que una autoridad como es la OMA, y no solamente la autoridad, sino muchas veces los vocales superiores, supremos, no conocen a ciencia cierta, superiores a excepción de Pedro, que hacía muchas veces fiscal del superior, y él se estaba involucrado en los nuevos modelos. Nuestros superiores a veces no conocen cómo es el nuevo sistema, cuáles son los presupuestos, y resuelve de una manera totalmente empírica y muchas veces contraria a la norma. De manera que ese principio de que se supone que los vocales superiores y luego los supremos tienen mayor conocimiento, eso en la realidad no tiene una significación material muchas veces. De manera que comparto su preocupación, pero creo que el remedio no va por eliminar las audiencias. Ahora, siempre existe un criterio de racionalidad, un criterio de lo que Florencio decía, una norma puede estar vigente, pero no es viable. O sea, no hay que distinguir vigencia con viabilidad, decía Florencio. Yo aplaudo, digamos, que haya magistrados pues, como la doctora Caballero,
Jean Paul y tantos otros que podemos mencionar, que tengan la capacidad de plasmar en una resolución en la audiencia. Pero la verdad, primero que tiene el problema de las 3 horas, y segundo, que pocos magistrados lo pueden hacer. Pocos magistrados lo pueden hacer. Y además también, y eso con relación a la pregunta de un colega, también hay algunos prejuicios, ¿no? Hay unos prejuicios que no han sido suficientemente analizados. Y es que eso de que un juez conozca el caso antes de la audiencia, primero que no debe ser, pero que en la realidad, digamos, es algo importante que no siempre es perjudicial, porque si nosotros generalizamos la norma, los jueces, digamos, de garantía, los jueces de investigación preparatoria, conocen incidentes anteriormente, conocen incidentes. La dinámica del proceso penal es de que los que administran la justicia tienen que tener una mentalidad de concebir el proceso como algo dinámico que se va construyendo para destruir la presunción de inocencia. Y que además, mi distinguido colega, yo considero, modestamente, discúlpeme usted, digamos un componente personal, yo he sido 22 años magistrado suplente, ¿no? Hasta el 5 de abril de 1992, que me nombraron para hacer, ¿no? Pero realmente a mí no me convenía. Entonces, lo que yo le puedo decir de una experiencia es que no necesariamente un juez que conoce previamente se contamina, se vuelve imparcial, porque parcializado, porque la parcialización del juez es un defecto, es algo que no debe ocurrir, es una inconsistencia, no debe haber un juez que se comprometa con los intereses de la parte, eso es negativo, pero no todos los que de alguna manera han conocido incidentes anteriores subjetivamente están contaminados. La contaminación no es tanto así como un virus que tiene que cubrir toda la intervención del proceso. Hay jueces honestos que no se parcializan con los intereses de las partes por más que conozcan. Y finalmente, ¿por qué el señor ministro del Interior pide colaboración de los fiscales y jueces con los policías? Yo tengo ahí 2 aspectos. Me parece que su empirismo y su desconocimiento hace que le pide a los fiscales cosas que la ley no le permite hacer, como por ejemplo, digamos, hacer allanamientos sin orden judicial. Eso es un desconocimiento muy preocupante. Pero si yo analizo de que si los fiscales y los jueces y los policías deben colaborar, me parece que sí, porque en otros países los policías y los fiscales colaboran entre sí para que el fiscal le diga, anda por esta ruta, lo que a mí me va a servir es esto, y el policía le va a decir, señor fiscal, tal cosa, ¿no es cierto? Y el juez también. Eso me parece que no está mal, porque si nosotros concebimos en forma prejuiciosa de que los fiscales son enemigos del fiscal y esto del juez, entonces estamos dispersando nuestras fuerzas para enfrentarnos a un grupo compacto de la criminalidad organizada donde no existe ningún tipo de diferencia. El problema es cuando vienen los resentimientos y los celos individuales e institucionales. ¿Quién tiene poder? ¿Quién dirige la acción? Lo que hay que eliminar es eso, pero que los policías y los fiscales contribuyan, a mí me parecería que sí, pero de buena manera, que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, porque finalmente a la sociedad lo que le interesa es ¿qué cosa es? Que se combate el delito de manera eficiente y eficaz, ¿no es cierto?, con observancia del debido proceso. Eso es lo que le interesa. A la sociedad no le interesa tanto quién tiene más poder, si el fiscal, el policía y el juez. La sociedad nos demanda, y en consecuencia, sin perjuicio de que cada uno tenemos una parcela, todos tenemos un interés común. Somos parte del equipo. Hay arqueros, al mediocampo, etc. Y nosotros estamos. ¿Y qué nos interesa? Buscar la victoria. ¿Cuál es la victoria? Cuando los delitos efectivamente sean investigados con esos parámetros queridos. De manera que, aun cuando yo tengo muchos reparos contra este señor ministro, ¿no?, para empezar el proceso que tiene, porque a otros ya lo hubieran sacado, no me parece que lo que él indica sobre una colaboración ayuda, sí,
esté totalmente equivocado. Bueno, perdón. Bueno, así como usted dice que tiene temor, creo que todos deberíamos tener temor. Yo le digo una cosa que es importante. Cuando ocurren casos como estos, como decía el doctor, ¿no? La OMA llega con todo, como si fuéramos delincuentes, nos tratan a todos. O sea, dejen todo, salgan. Y en verdad es vergonzosa la forma como la OMA nos trata. Pero cuando hay casos como este, en otros casos que yo he tenido y que estoy sometida a investigaciones por la OMA, cuento uno último, la OMA ha ido a mi juzgado que es un crimen organizado, ha revisado 15 resoluciones, solo las que ha dado libertad, no las que ha dado prisión. Y de 15, 14 están bien. Una, me la están investigando porque dicen que hay falta de motivación. Nos van a buscar aquello que tú haces mal. Y entonces hoy estoy sometido a una investigación por una visita judicial, que aparte de los delito y del intendente, pero que ya prácticamente estoy a sueldo. Entonces, ¿qué me decían el personal cuando yo vine? No, vivía tranquilo y feliz. Y entonces me decía, doctora, cuando yo vine, no, me dijo, doctora, para que usted esté tranquila, prisión a todos y no valía nada. Le digo, pero es que yo no estoy por libertad, no puedo yo hacer eso. Le digo, yo tengo que analizar si es y si no es, no es, ¿no? Y cuando ocurrió la primera vez que vino la OMA por el caso del delito, vino el secretario, ¿qué le dije, doctora? Le hubiera dado prisión a todos, tal vez esté feliz. Entonces dice, quien se gana problemas no es aquel que da libertad. Perdón, el que se gana problemas es aquel que da libertad, no aquel que manda a todos presos. Entonces uno dice, ¿qué hacemos? ¿Debo vivir asustada por esto? Yo le digo sinceramente, cuando en el caso de Benedicto vi que todo el mundo me daba duro, yo, así como recibí muchos elogios de muchos supremos que conocían mi trayectoria y me defendieron, me vino lo que dicen, ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿Me voy? Pues sigo haciendo lo mismo que he seguido haciendo, porque que la OMA me investigue o que los medios de comunicación digan todo eso, no pueden permitir a un juez que dude de la vocación que tiene ese juez. Y dije, yo tengo que seguir haciendo lo que siempre he hecho. Si en una audiencia está para dar libertad, le daré. Si está para dar, de acuerdo al criterio, para dar, daré. Pero no puedo vivir con ese temor o siendo mejor, como me decía mi secretario, doctora, dele a todos y nadie le va a decir nada, porque no es un criminal. No se puede vivir así. Por eso es importante que los jueces y fiscales seamos comprometidos con nuestro trabajo. Y ahí viene lo que dice. He escuchado también lo que dice el ministro del Interior, Oresti, y me preocupa porque creo que el fiscal no trabaja para el ministro, sino que el ministro tiene que trabajar para el fiscal. En el nuevo modelo es el fiscal el que dirige una estrategia y el ministro es el que debe estar al servicio de él. El que pretende que la fiscalía esté a su servicio y no entiende que en este modelo es completamente diferente. El cuestionar que un fiscal no le da una orden de allanamiento, él no entiende que no es él. Él tiene que ponerse al servicio del fiscal para que el fiscal, conocedor del derecho, diga si corresponde hacer o no hacer esto. Y pues hay que tener mucho cuidado con esto. La cuestión mediática es lo que de repente hace o malamente nos permite entender que un juez y un fiscal está actuando mal, cuando el juez fiscal y el juez se debe al proceso y se debe a la ley. Y no trabajamos lamentablemente para la sociedad, sino para el proceso. Como les decía, en una investigación donde la sociedad civil apela diciendo que yo no me he dado cuenta de la trascendencia de mi resolución para la sociedad. Si yo hiciera así, como les dije al inicio, la sociedad ya condenó a todo el mundo y el principio de presunción de inocencia, ¿qué hacemos frente a ese hecho? Necesitamos jueces valientes y fiscales valientes, por supuesto, pero que sobre todo se respeta la independencia de lo que resuelva un fiscal y de lo que resuelva un juez. Y que cuando un juez emita una resolución, haya un respeto hasta del presidente de la República y no sea él el primero en que salga a cuestionar la decisión. Porque un juez nunca le cuestionaría lo que él decide porque el juez es respetuoso de eso. Y en ese aspecto nos falta mucho al país entender. Yo no siempre digo, cuestionen, critiquen la resolución de un juez, analícenla, pero jamás puedan decir no solo que detrás de ella hay actos de corrupción, sino como dijo el presidente Limpe, cuestionando la resolución de un juez diciendo esto es un mamarracho. Imagínense que alguien que es un funcionario diga eso, ¿qué mensaje da él hacia los jóvenes que están en el proceso de crecimiento? Dirá, si un presidente Limpe dice eso en una resolución de juez, puede hacer lo que quiera. Y eso también es un mal mensaje para nuestra sociedad. Gracias. Listo. José Cruz,
lo importante entonces es pues la calidad de las decisiones, ¿no? Y eso ocurre con puede haber decisiones defectuosas de baja calidad, inclusive aplicando un procedimiento, digamos, moderno, con audiencia y con mucha oralidad, ¿no? Entonces, pero hay un referente, solo como dato, ¿no? Por tomar nota de algunos datos, el CNM ha emitido un presente vinculante publicado el 28 de mayo, en la resolución 120 de 2014, presente vinculante en el que se establecen cuáles son los criterios desde la perspectiva del Consejo para medir la calidad de las decisiones judiciales o de las disposiciones fiscales. Creo que por ahí va la línea, ¿no? De fijar siempre criterios objetivos y no pensar que el procedimiento en sí mismo es la solución. El procedimiento viejo o moderno es el método. Lo principal es la concepción que lleva ese fiscal o ese juez para discutir una prisión provisional, ¿no? Yo termino con una frase que siempre me acuerdo que la decía y la repetía el profesor César Chamarte. Decía: yo prefiero malas leyes, pero buenos jueces, antes que buenas leyes y malos jueces. Agradecemos a todos su presencia.